Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega para asistir a la presentación de una nueva creación de otro de nuestros grandes autores locales, Ángel Fernández Camuñas Calero, o, si lo prefieren, El Foro, porque me consta que a él no le molesta. Bienvenidos y muchas gracias por su presencia. Gracias, alcalde. Es un privilegio que nos acompañe en este templo, permítanme el símil, del pensamiento, del conocimiento, del saber, el refugio del arte y de la cultura y la literatura. En su palabra, en su acepción más amplia, de la cultura en general. Muchas gracias, miembros del Gobierno que nos acompañan, de la corporación. Gracias, Paqui y tu equipo, por vuestro encomiable trabajo y compromiso. Y gracias, muchas gracias, Ángel, por presentar tu nueva obra aquí, en la que es tu casa, y que ya ha conocido otras publicaciones como Urna Quebrada y Nómadas de la Memoria, permitiéndonos así, de este modo, deleitarnos con una nueva ficción novelada, Marmaria, ansiosos de leerla y conocerla en detalle. Para esto contamos hoy con un presentador de muy especial significado. Otro Ángel, Ángel Fernández Camuñas García, su hijo, quien nos va a desgranar todo el sentimiento de esta nueva obra. Reiterándoles mi agradecimiento en nombre propio y en nombre del autor y su presentador, les deseo salud para todos. Muchas gracias. Sí, vale. Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos a este acto de la presentación de la novela titulada Marmaria, con su autor Ángel Fernández Camuñas Calero, como bien ha dicho Cándido. En primer lugar, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Manzanares, a la Biblioteca Municipal Lope de Vega, porque nos han brindado este espacio, este maravilloso espacio, para que podamos celebrar nuestra pequeña fiesta de las letras y engrosar así un poquito la agenda cultural manzanareña. Me gustaría agradecer también al autor la confianza que ha puesto en mí para hacer la presentación de esta novela y, obviamente, agradeceros a todos y a todas vuestro ratito que estáis dedicando aquí a acompañarnos en esta charla. No quiero extenderme demasiado, porque para hablar del libro, ¿quién mejor que su autor? Pero sí que voy a hacer un pequeño bosquejo de lo que viene siendo el propio autor y su obra. Ángel es hermano de 7, padre de 2, trabajador como ninguno. Es una persona que siempre tiene curiosidad, siempre tiene afán de conocimiento. Desde muy joven ha sido un gran apasionado de la literatura y un voraz devorador de textos de toda índole. Si me permitís un poco el símil, y dado que el autor creció de niño en una huerta, entre matas de patata, de haba, de todo lo que se pueda sembrar en una huerta, el inconformismo innato que tiene el autor fue la semilla que poco a poco, abonada con el profundo conocimiento del campo literario, germina un día en el que comienza o decide comenzar su andadura como escritor. Esta vocación creativa fue materializándose poco a poco y, obviamente el proceso creativo no es fácil. Tras mucho ensayo-error, relato corto, relato no tan corto, pues acaba dando su fruto en, como bien ha dicho Cándido antes, en su primera novela publicada, que no la primera escrita, en 2007, que fue Urna Quebrada, y a continuación autopublicó la novela Nómadas de la Memoria. Todas estas dos novelas son autopublicadas, igual que la tercera que tenemos hoy aquí, que es Marmaria, y que ya va por su segunda edición. Esta novela, que hoy está presentando aquí Ángel, podría decirse que es muchas novelas en una. ¿Por qué digo esto? Porque, esta novela podría estar bien en la estantería de un lector de novela romántica, o también podría estar en la estantería de una lectora de novela histórica. También encontraría un hueco en los estantes de, por ejemplo, esta biblioteca, junto a grandes temas clásicos como son la guerra, la comedia o la dualidad entre el bien y el mal. Esta novela, que se inicia con la visita
del rey Alfonso XIII a la pequeña localidad manchega de Marmaria, utiliza la Guerra Civil Española como bastidor sobre el que tejer sus historias. Los capítulos, que son cortos, son como los bolillos de una encajera que poco a poco va entrelazando sus historias para generar una obra mucho más grande y vistosa. Esta novela también podría satisfacer a cualquier lector o lectora que le guste mucho la novela negra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene una dinámica rápida, tiene una dinámica muy interactiva que obliga constantemente al propio lector o lectora a replantearse continuamente qué de lo que está leyendo o de lo que ha leído es historia, qué es ficción, qué personajes existieron en la realidad, cuáles son inventados, o, si me permitís un poquito la intromisión, qué personaje se ha colado en este texto sin ser realmente de la época. Bueno, si tuviera que resumir en una palabra de qué trata Marmaria, realmente esa palabra sería la vida, porque Marmaria es un texto que te puedes encontrar en las historias más cotidianas, las historias más rocambolescas. Cualquier persona que se acerque a Marmaria se puede encontrar seguro, y apostaría por ello, a que se encuentra o se siente identificado con algún personaje o encontraría personajes que le resultan familiares. Marmaria, obviamente, trata sobre la profundidad, la condición humana, trata sobre las historias que llevan a las personas a esas situaciones límite que al final conforman lo que termina siendo cada uno, y además lo bueno que tiene es que siempre está escrita para que siempre te quedes con ganas de saber más de, oye, ¿y qué pasó con este? ¿O cómo acabó aquella? En fin, te va llevando sola. Y bueno, por último, no me quiero extender mucho, sí que quiero resaltar que esta novela está escrita, porque me consta, desde un profundo trabajo de documentación, de revisión y, sobre todo, muchísima dedicación. Entonces, bueno, no me voy a extender más, os dejo ya con el autor, porque al final es el que mejor la conoce. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia a este acto de mi presentación de esta novela. Muchas gracias a mis familias, muchas gracias a mis amigos, muchas gracias a las autoridades aquí presentes, al alcalde, al concejal, a las concejalas, y también, como no, y quizás más que a otros, a los trabajadores del ayuntamiento, a los trabajadores de la biblioteca que hacen posible que este espacio funcione, ¿vale? Que hoy esté a nuestra disposición. Dicho esto, voy a deciros que esto que estoy haciendo ahora mismo es lo más difícil que es de escribir la novela. A mí escribir la novela es verdad que cuesta su trabajo y su tiempo, ¿no? Pero para mí lo de venderla es lo más difícil. Ponerme aquí delante del micrófono, delante de todos vosotros, aunque os conozco a todos y a todas perfectamente, no soy capaz de no estar nervioso. Entonces, pues lo que sí os pido es que me disculpéis por este detalle, aunque también es verdad, y os anticipo que voy a ser muy breve, porque esto es un momento de felicidad y es un momento de fiesta, y las fiestas lo que quieren es menos aburrimiento que el que esté aquí una persona dándonos la brasa, ¿no? En primer lugar, os voy a contar por qué escribo la novela Marmaria. ¿Por qué sale la novela Marmaria? Pues surge la novela Marmaria de mi curiosidad por ver qué pasaba y qué teníamos en nuestro pasado reciente. Y también, y en cierto modo, y también muy importante para esto, es que yo he querido con esta novela homenajear
a la gente que yo conozco de Membrilla, porque en estos momentos a nadie se le escapa que Marmaria es Membrilla, ¿vale? Y todo lo que sucede por allí, pues aunque es Marmaria el título, porque si alguien no lo sabe, Marmaria es un título, es un nombre que viene de antiguo, de Membrilla, parece ser que es un nombre griego, y por eso surge la novela. Después, ¿con qué material se ha hecho la novela? Pues yo esta novela empecé a escribirla a finales del año 20, del 2020, cuando estábamos todos encerrados en nuestra casa, tocados por la pandemia, y fue cuando me planteé el argumento de la novela. Hasta entonces siempre me rondó por la cabeza la idea de tener que escribir algo sobre Membrilla, pero no fue hasta ese momento cuando di con la fórmula que debía emplear. Y fue cuando dije, lo de la colectividad anarquista que se llevó a cabo en Membrilla puede ser una base interesante como línea argumental para una novela. Es verdad que para mí este hecho histórico acaecido en este pueblo siempre me ha parecido al menos bastante curioso, muy interesante, la verdad. Por eso el libro empieza o se abre con la frase de Nelson Mandela de todo parece imposible hasta que se hace. Y lo hicieron. Mejor o peor, esa es otra historia. Entonces recordé que yo en casa tengo un librito muy pequeño del paisano Juan Cava Guijarro, que si no lo conozco, yo tuve la suerte de conocer a este hombre, que era anarquista, y yo con él hablé y departí muchísimo, y me acordé del título que publicó en su momento, que lo publicó ya cuando estábamos en democracia, en el año 79 o 80, creo recordar, que se titula El colectivismo en Membrilla. Es un librito que, sin dejar de ser propaganda política, pues tiene su aspecto humano, porque en realidad, y a mi parecer, Juan Cava, al que tuve el honor de conocer y de tratar en infinidad de ocasiones, era un humanista independiente y independientemente de su ideario político. Y es verdad que parece que lo estás viendo todavía allí en el local estrechito de la CNT, al lado de Comisiones Obreras, en la calle de la Iglesia, ¿no? Pues, bien. Al margen de este librito pequeño, también he echado mano de un libro que publicó Enrique Jiménez Villalta, que es un concejal de Membrilla, y que se titula Segunda República, Guerra Civil y Posguerra. Y en ese título aparecen hechos históricos relacionados con Membrilla y datos concretos con los que refuerza, narra y además este libro se encuentra bastante bien ilustrado con material fotográfico, lo cual siempre se agradece en libros de historia. En este periodo histórico, en los años 30 del siglo pasado, es donde está prácticamente está en la década de los 30 del siglo pasado. Y os puedo decir que el ejemplar de Enrique lo he leído, lo he consultado 1000 veces, en fin, me ha servido de guión para mi novela, para tampoco despistar, para tampoco perderme demasiado en cosas que a lo mejor no vendrían a cuento. ¿Qué es lo que va a encontrar el lector en Marmaria? Marmaria es una novela que se puede encajar perfectamente dentro de lo que se viene denominando novela histórica, pero también puede ser una novela costumbista por los personajes y por las acciones que se cuentan ahí. Pero también es verdad que si tiene esa denominación o esa ubicación dentro de la novela histórica, que nadie vaya buscando el hecho histórico de verdad y mucho menos datos personales concretos de personajes reales. Eso es cuestión de los historiadores y a ellos dejo ese campo. Mi libro es una novela que se sirve de la historia para construir una narración coherente y entretenida, en la que el lector va a encontrar episodios rebosantes de humanidad. Una historia en la que hallará sucesos que habrá vivido o le habrán contado que se han vivido. En Marmaria, el lector encontrará amor por el trabajo y pasión por la vida. En Marmaria, el lector vivirá con sumo interés la férrea amistad entre personajes de muy distinta clase social y que han ido tejiendo un afecto desde el encuentro de la misa del domingo hasta la pelea contra los elementos en el arduo trabajo agrícola. Un trabajo agrícola que conviene traer a colación para comprender de dónde venimos. En Marmaria, el lector se familiarizará con el sudor del segador en la siega y con el dolor de riñones del vendimiador en la vendimia.
En la novela, el lector se introduce en historias mundanas, en episodios de fraudes, fiel reflejo de nuestra inexcusable condición humana. En Marmaria, aparte del trabajo, tenemos bodas, tenemos espigas, tenemos uvas, tenemos azafrán, como no, si hablamos de membrilla, y tenemos vino. En Marmaria, a una pobre mujer le requisan las patatas que había cultivado al margen de la colectividad, a otros le requisan el azafrán. En Marmaria, el lector se encontrará con algunos actos de violencia política. En Marmaria, el lector se enfrentará con el incendio del convento de las monjas y descubrirá que el dinero de la caja de ahorros ha desaparecido. En Marmaria, el lector se deleitará de las más gozosas experiencias humanas. En Marmaria nos encontraremos con una villa en la que los medios de producción son de todos. En Marmaria nos encontraremos con la defensa a ultranza de lo que es mío no se reparte. La famosa historia de la bicicleta es mía. En Marmaria el lector encontrará pasión carnal y disfrutará del amor. ¿Quién habita en Marmaria? ¿Qué habitantes y qué personajes tenemos en Marmaria? En Marmaria hay un variopinto elenco de personajes. Nos encontramos con Álvaro. Don Álvaro el señorito. Pero Álvaro no es un señorito al uso. Puede que cuando se habla de señoritos en el campo manchego de los años 30, a todos nos puede venir a la mente la imagen de Iván, el señorito de los Santos Inocentes. Pero no, el señorito de Marmaria es un terrateniente que, sin embargo, se preocupa de su campo, se preocupa de sus cultivos, de sus negocios y de su bodega. Vive la producción vinícola con verdadera pasión. Y esa es la faceta que le diferencia del señorito aristócrata madrileño. Por lo demás, Álvaro es el todopoderoso terrateniente e industrial de la villa. Y no conviene decir nada más, sobre todo para la gente que no la haya leído todavía. También encontrará el lector a la señorita Amelia. Amelia es la sufrida esposa del señorito Álvaro. Como contrapunto, en la novela también tendremos, como contrapunto a la pareja de terratenientes, el lector encontrará a Malaquías, paradigma de anarquista convencido y luchador por sus grandes ideas sociales. Al igual que Álvaro, Malaquías disfruta de la compañía de su esposa, Candelaria, que, por decirlo de alguna forma, sirve de contrapeso al idealismo de su esposo. Candelaria es una compañera que no abandona al esposo en nada de lo que piensa, pero también le hace de poner los pies en la tierra. También el lector va a encontrar a un personaje muy entrañable, de nombre Inocencio, y que es el narrador principal. El personaje de Inocencio llega a la novela después del primer borrador. Cuando finalicé el primer borrador, por allá por el mes de abril del año pasado, me di cuenta de que fallaba algo en el enfoque de la novela. Y en el primer borrador estaba contada toda la historia desde la óptica del narrador omnisciente, que todo lo sabe, que sabe cómo piensan, que sabe lo que van a hacer, que sabe lo que va a pasar. Y eso me parecía que no iba a encajar bien en esta historia. Entonces busqué o pensé en qué podía yo basarme para cambiar la perspectiva de la novela. Y entonces me acordé del magnífico Nick Carraway, que es el vecino del Gran Gatsby. La extraordinaria novela de Scott Fitzgerald. Volví a leer la novela de Fitzgerald, que yo recordaba ya de haberla leído hace mucho tiempo, y me dije, pues este va a ser mi modelo. Y también dije, qué difícil es esto que hace Fitzgerald, ¿no? Qué madre mía. Es que Pero bueno, y a mi modo pues adapté la manera de narrar de Fitzgerald, y lo que he conseguido al final ha sido una novela coral contada por varios de esos personajes principales, pero me parece que queda mejor que desde la óptica de un solo narrador que todo lo sabe. Pero también es verdad que en aquel primer borrador no había ni sombra de Inocencio, y me puse a bucear de nuevo en el texto de Enrique Jiménez, que ha sido mi guía. Y allí, escondido en un cuadro estadístico, encontré al encargado del reloj de la torre. Pues me dije, pues te has caído contra el equipo. Este va a ser el que lo va a contar el
el encargado del reloj, y es verdad que está en todos lados. Quien haya leído la novela pues se dará cuenta de que el relojero está en todos sitios. Pero también es verdad que hay más personajes. La novela Marmaria es una novela de muchos personajes. El lector se tropezará con una ama de llaves despechada, con un trío de sindicalistas que gobiernan el sindicato, con un impresor y su mujer, con un ambicioso y taimado alcalde, con un pederasta. También Marmaria tiene su Forrest Gump particular, en la persona de Simón. En Marmaria el lector se encontrará con el novio forastero de la guapa chiquilla del pueblo. En Marmaria está la Guardia Civil, está la Guardia de Asalto y el Somatén. También los centinelas de la colectividad. Marmaria tiene su enólogo y su marca de vino que el señorito se empeña en exportar. En Marmaria aparece una joven adolescente llena de dudas ante su condición femenina y cómo acoplarse al amor libre al que todo el mundo oye hablar en el pueblo. En la novela conviven la ilusión por la vida en combinación con una negada fertilidad. En Marmaria hay un manijero que le cuenta a la cuadrilla, después de una agotadora jornada, el recuento de nunca acabar, que ya utilizara García Márquez en su monumental novela 100 años de soledad, y si lo utilizaba Gabo, pues cómo no lo voy a utilizar yo, ¿por qué no? En uno de los capítulos hago mención a las quinterías y a la manera en cómo pasaban el tiempo de descanso. A veces oyendo al compañero sindicalista, otras escuchando cuentos e historias reales e inventadas. Cómo no, en esta novela aparece, a lo primero de la novela, aparece el rey Alfonso XIII, el cura del pueblo, los trabajadores ociosos y cómodos. En la novela tenemos a militares, a un entrañable barbero, a un médico, a un notario y a un magnífico molinero, Ausonio, todo un personaje oriundo de África. Dentro de la trama y al margen de los personajes, yo destacaría la relación del matrimonio de terratenientes, la obsesión por conseguir un vino de calidad por parte del señorito y su determinación ante la huelga de los jornaleros. Dentro de la novela nos encontramos con un episodio en el que se representa en el Teatro del Pueblo la obra Lisístrata, de Aristófanes, que es una obra antibelicista tan necesaria en la época que se desarrolla la novela y tan necesaria en la época en que nos está tocando vivir. Estamos hablando de una obra de teatro que se escribió y representó hace como 2500 años, pero parece ser que hemos aprendido poco de ella. Parece como si el ser humano no quisiera ver la necesidad de la paz y lo malo que es estar siempre en guerra y destruirlo todo. Y si es una novela que gira en torno a Marmaria, pues cómo no, es obligado a hablar de la Virgen del Espino y del Moro Jarique. También tropezará el lector con ellos, así como con los fanatismos políticos de todo signo. Al margen de todos estos personajes y de toda la historia que se desarrolla en la novela, yo quiero destacar dos elementos que también juegan un papel decisivo en la historia. Y estos elementos son elementos naturales. Me refiero al molino Rezuelo y al río Azuer. ¿Por qué les doy esta relevancia? Porque lo considero importante y yo quisiera poner de relieve la necesidad de que la sociedad actual proteja sus bienes históricos como el molino. En este caso hablo del molino del Rezuelo, pero aquí con buen criterio pues se está conservando el molino grande. Y también lo que sí quisiera es que las generaciones actuales y las generaciones futuras pues que peleen por conservar con dignidad nuestros recursos naturales como nuestro río Azuer. Un río al que yo particularmente me siento muy unido, pues no en balde, nací a 50 metros de la ribera del río y allí sigo viviendo y me gustaría que se conservara y se protegiera como merece. Yo recuerdo el río siempre con agua, fuera verano, fuera invierno, fuera primavera, fuera otoño. Yo recuerdo el río limpio, recuerdo el recodo donde la gente joven se bañaba y se divertía. Es verdad que antes tampoco existían piscinas olímpicas y quizá por eso íbamos al recodo.
quiero que las nuevas generaciones de nuestros pueblos, desde donde empieza el río hasta donde desemboca, pues que pelee y que reciba este legado natural con todo su esplendor, ¿vale? También, ya al margen de la historia, de la novela, por eso he dicho que voy a ser muy breve, quiero hablar de las cuestiones comerciales y técnicas del libro. En cuanto a lo comercial, decir que se puede adquirir en las papelerías de Manzanares La Pecera, en la calle Padres Capuchinos, y en la bodeguilla, en la calle Jesús del Perdón. También disponemos de ellas en la Gestoría Marmaria, en la calle San Marcos. Si alguien quiere lo quiere adquirir por internet, también lo puede hacer mediante la página de Amazon y en la página de la editorial del libro, que es Uno Editorial. El precio del libro es de 19 euros. En cuanto a la cuestión técnica, puedo informar que el libro se ha editado e impreso en España con Uno Editorial, que es una editorial con sede en Albacete, que el libro se divide en 2 partes y que consta de 66 capítulos y un epílogo, que se ha impreso en papel de 90 gramos, que sus dimensiones son 15 por 23 por 3,5, que pesa algo más de 900 gramos, que ahí yo creo que no sé por qué es tan pesado, por eso será tan pesado el libro, y que tiene casi 550 páginas. Un dato también muy importante es el de la portada, que si todo el mundo se ha fijado en ella, pues es una portada muy, muy ingeniosa, muy original, y que es obra de aquí, del cabezón de mi hijo. Y aunque solo sea por ella, por la portada, ya merece la pena adquirir el libro. Los que ya han leído la novela han descubierto el significado de los distintos componentes de la portada. Decir que ya estamos en la segunda edición de la novela. Y en la cuestión financiera, que me parece que también es una cuestión importante a considerar o a decirla, ¿no? Pues tenemos que decir que el libro no ha recibido ningún tipo de ayuda pública ni privada y que todo ha sido a base de autoedición pura y dura. En definitiva, amigos y vecinos y familiares, esto es una fiesta, la fiesta de la cultura y de la literatura. Y para finalizar, agradeceros de nuevo vuestra asistencia, que compréis el libro, aunque ya lo tengáis, yo sé que muchos ya lo tengáis, pero siempre se puede regalar a alguien a quien tengas en estima y sobre todo que disfrutéis con la lectura de la novela de Marmaria. Y el que no lo quiera leer, pues tendrá que esperarse a la serie de Netflix. Gracias.